El presidente López Obrador celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar e instó en que espera que esté listo para el próximo 1 de mayo. Fue muy bueno, muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal. Desmintió que se busque apropiarse del dinero de los trabajadores y criticó a quienes lo han calificado como saqueo. Explicó que, al igual que se buscó entregar una pensión para adultos mayores, lo mismo ocurrirá para evitar que se reciba un retiro raquítico. Esta reforma fue presentada el pasado 5 de febrero con la intención de que los trabajadores obtengan una pensión equivalente al 100% de su último salario. Pero, ¿en qué consiste este fondo? ¿De dónde se genera y cuál sería el tope? El dinero del Fondo de Pensiones para el Bienestar se obtendrá de las mismas cuentas de las administradoras de fondos para el retiro, Afore, aquellas que se otorgan a los trabajadores para acumular su ahorro durante toda la vida laboral y que al llegar a la etapa de jubilación se regresan en forma de pensión o en una sola exhibición. De acuerdo con datos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el fondo se creará con la recuperación de recursos que no han sido reclamados en más de 10 años, de familiares o trabajadores que cotizaron para el Instituto Mexicano del Seguro Social y por lo tanto les fue asignada una Afore, pero al llegar a los 65 años no pidieron ese dinero o en algunos casos, aquellos que ya fallecieron y tampoco nunca pidieron el dinero acumulado en su cuenta. Se calcula que, a la fecha, hay un presupuesto de alrededor de 40,000 millones de pesos, es decir, ahorros para el retiro que no han sido reclamados. Al respecto, Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, explicó que durante la reforma del 2020 se estableció que los fondos de las cuentas no reclamadas se podían regresar al instituto pasando los 10 años. Sin embargo, el dinero permanecía en muchos casos en las cuentas de las administradoras. Por ello, se buscó que ahora ese dinero pase de forma directa al denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es decir, ahora con esos recursos que se retornen se creará el fondo que servirá como un complemento solidario. Estos recursos obtenidos seguirán generando intereses y sus beneficiarios siempre podrán pedir la devolución de los recursos, aunque aún no se detalla cómo. El Fondo de Pensiones para el Bienestar también se beneficiará con los recursos obtenidos por el instituto para devolver al pueblo lo robado, así como de las utilidades del Tren Maya, Mexicana de Aviación y el Tren Trans-Istmico. A esto se sumarán los terrenos del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur. La iniciativa señala que se busca garantizar una pensión de al menos 16,400 pesos a más de 45 millones de trabajadores, pero expertos advierten que todavía no hay suficientes datos para asegurar que se cumplirá con esto. Iván Pérez, titular de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, explicó que las pensiones alcanzarán un salario promedio de 16,777 pesos, el cual sería también el sueldo tope, al menos hasta 2024. Ahora tú cuéntanos, ¿qué opinas sobre la forma en que se financiará este fondo? ¿Consideras que el tope de pensión propuesto es suficiente para asegurar un retiro digno? Te leemos.